Hola, bienvenidos a La Duda y la Fe, donde hablamos de temas interesantes y polémicos. Hoy vamos a abordar una cuestión que ha generado mucha controversia a lo largo de la historia. ¿Existe la religión verdadera? ¿Cómo saber cuál es la verdadera, o la que nos conduce a Dios? ¿Es necesario tener una religión? ¿Qué pasa con las personas que no conocen las religiones o la fe? ¿Se salvarán? ¿Cuál debe ser la misión de la Iglesia? ¿Qué dice la Biblia y algunos teólogos sobre el tema? Veamos algunas respuestas a estas preguntas. Empecemos por definir qué es la religión. Podemos entender la religión como el conjunto de creencias, prácticas, ritos y normas que expresan la relación del ser humano con lo sagrado, lo divino o lo trascendente. La religión puede ser individual o colectiva, organizada o espontánea, revelada o natural, monoteísta o politeísta, exclusiva o inclusiva. Lo que sí es cierto es que el ser humano desde sus inicios se inclinó a la necesidad de creer en algo superior a él. La religión puede tener diferentes funciones, como dar sentido a la vida, explicar el origen y el destino del mundo, regular la conducta moral y social, ofrecer consuelo y esperanza, y facilitar la comunión con Dios y con los demás. Existen muchas religiones en el mundo, que se pueden clasificar según diferentes criterios, como su origen, su expansión, su doctrina o su estructura. Algunas de las religiones más extendidas son el cristianismo, el islam, el hinduismo, el budismo, el judaísmo, el taoísmo, el sijismo, el confucianismo, el zoroastrismo, el jainismo, el bahaísmo y el sintoísmo. Cada una de estas religiones tiene sus propias características, sus propios textos sagrados, sus propios líderes, sus propios símbolos y sus propios ritos. Cada una de estas religiones también tiene sus propias ramas, sectas, escuelas o movimientos, que pueden diferir en algunos aspectos de la religión principal. Pero antes de seguir profundizando, es importante hacer una distinción entre religión y sectas. La diferencia entre religión y secta puede ser objeto de debate, y puede variar según las perspectivas académicas y culturales. A continuación, se presentan algunas consideraciones generales, pero es importante destacar que estas distinciones no siempre son nítidas, y pueden depender del contexto y del enfoque particular. Religión. La religión generalmente se refiere a sistemas de creencias, prácticas y valores que buscan abordar preguntas fundamentales sobre el sentido de la vida, la moralidad y la existencia divina. Algunas características de la religión son: institucionalización. Las religiones tienden a estar más institucionalizadas y aceptadas por la sociedad en general. Suelen tener una estructura organizativa más formal. Número de seguidores. Las religiones a menudo tienen un gran número de seguidores, y pueden haber existido durante largos periodos de tiempo. Ahora que entendemos por sectas, a veces, el término secta se utiliza de manera peyorativa para describir un grupo religioso considerado como fuera del mainstream, posiblemente peligroso o extremista. Algunas características de las sectas son: carácter cerrado. Algunos estudiosos sugieren que las sectas tienden a ser más cerradas, exclusivas y a menudo lideradas por figuras carismáticas. Nueva o alternativa. Las sectas a menudo se asocian con movimientos religiosos más nuevos o alternativos que se separan de las tradiciones religiosas establecidas. Es importante tener en cuenta que la distinción entre religión y secta puede ser subjetiva y cargada de connotaciones negativas. La percepción de una religión como principal y una secta como marginal a menudo depende de la perspectiva cultural y social. Pero desde el punto de principios como la defensa de la dignidad humana, la justicia, la misericordia, la caridad y el amor, se puede descartar algunos movimientos de origen religiosa que, alejándose de estos principios, se terminan convirtiendo en sectas. La religión verdadera. Pero, ¿cómo saber cuál es la religión verdadera, o la que nos conduce a Dios? ¿Hay alguna forma de comprobar la veracidad o la falsedad de una religión? ¿Hay algún criterio objetivo o universal para juzgar las religiones? Estas son preguntas difíciles de responder, ya que implican cuestiones de fe, de razón, de evidencia, de autoridad y de tolerancia. Veamos algunas posibles respuestas que se han dado a lo largo de la historia. El exclusivismo religioso. Una respuesta es el exclusivismo religioso, que afirma que solo una religión es verdadera, y que todas las demás son falsas o incompletas. El exclusivismo religioso suele basarse en la revelación divina, es decir, en el hecho de que Dios se ha comunicado de forma especial con una persona, un pueblo o una comunidad, y les ha dado su palabra, su voluntad y su salvación. El exclusivismo religioso suele tener una actitud de rechazo, de condena o de proselitismo hacia las otras religiones, y puede generar conflictos, violencia o persecución. Un ejemplo de exclusivismo religioso es el que practicaron algunos cristianos durante la Edad Media, cuando intentaron imponer su fe por la fuerza a los musulmanes, a los judíos y a los paganos cubo. El inclusivismo religioso.
Otra respuesta es el inclusivismo religioso, que afirma que hay una religión verdadera, pero que las demás también tienen algo de verdad o de valor. El inclusivismo religioso suele basarse en la providencia divina, es decir, en el hecho de que Dios actúa de forma general en toda la creación, y les da a todos los seres humanos una luz natural, una ley moral y una gracia suficiente. El inclusivismo religioso suele tener una actitud de respeto, de diálogo o de colaboración con las otras religiones, y puede generar paz, armonía o cooperación. Un ejemplo de inclusivismo religioso es el que practicó el Papa Juan Pablo II, cuando convocó a los líderes de las principales religiones del mundo a orar por la paz en Asís en 1986. El pluralismo religioso. Otra respuesta es el pluralismo religioso, que afirma que todas las religiones son verdaderas o válidas, y que ninguna tiene el monopolio de la verdad o de la salvación. El pluralismo religioso suele basarse en el relativismo cultural, es decir, en el hecho de que cada cultura tiene su propia forma de entender y expresar la realidad, y que ninguna es superior o inferior a las demás. El pluralismo religioso suele tener una actitud de apertura, de tolerancia o de sincretismo con las otras religiones, y puede generar diversidad, libertad o creatividad. Un ejemplo de pluralismo religioso es el que practican algunos movimientos de la nueva era, cuando combinan elementos de diferentes religiones orientales y occidentales. Finalmente, la duda. ¿Las religiones necesarias en la sociedad? ¿Cuál consideras es la religión del verdadero Dios? Te invito a que compartas tus comentarios, preguntas y experiencias en la sección de abajo, y a que te suscribas a mi canal para seguir explorando juntos los misterios de la vida. Gracias por ver este video y hasta la próxima.